La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los fantasmas, esos seres del plano espiritual que usualmente tienen buenos motivos para regresar de la muerte y para manifestarse entre los vivos a través de siluetas, de sonidos, de aromas, incluso a través o mediante el desplazamiento de objetos. Los fantasmas, espectros o almas en pena están presentes prácticamente en todas las culturas y han dado lugar a una innumerable cantidad de leyendas, de mitos, a una amplísima tradición cultural que incluye la literatura, la música, el cine, el teatro, entre muchas otras manifestaciones. Así que el tema es amplio, creo que promete generar una conversación nutrida que nos llevará por diferentes rincones, especialmente porque contamos esta mañana con dos buenísimos contertulios. Así que presento al microbiólogo José María Gutiérrez, que nos acompaña ya por tercera vez en La Telaraña, y al pianista y escritor Jacques Sagot, que debuta hoy en nuestro programa. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Jack, por acompañarnos en La Telaraña esta mañana. Con mucho gusto. Gracias por la invitación, Jürgen. Un gran gusto compartir con Jacques aquí en esta ocasión. Yo feliz también, Jürgen, de estar con vos. Hacía tiempo que no nos veíamos. Este programa fue el pretexto para reencontrarnos. Y también hacía rato que no veía a don José María. Que en realidad solo lo había visto una vez. Y ahora lo veo de nuevo, lo cual es una experiencia un poco fantasmagórica. Ya de por sí, si nos ponemos a verlo, ¿verdad? Porque te veo de espaldas, de pronto te voltees y pero yo conozco a este hombre. Hay algo fantasmagórico en eso ya. Aparece entre las tinieblas y dice, aquí estoy, sí soy yo. Bueno, pues muy bien, mejor preámbulo para este programa no podríamos haber encontrado. Voy a comenzar con las presentaciones. Presento a Jacques Sagot, comentándoles que es pianista, escritor, autor de 19 libros de ficción, ensayo y prosa poética y de 5 discos compactos con un repertorio que incluye a compositores como Ginastera, Beethoven o Mozart. Cuenta con un doctorado en estudios culturales franceses y otro en artes musicales de la Rice University de los Estados Unidos. Y como pianista se ha presentado en las principales ciudades estadounidenses, en América Latina y en París, Estrasburgo, Venecia, Praga, Madrid, Sofía, Bruselas, Ámsterdam y Tokio, entre otras ciudades. Ha sido además productor de numerosos programas televisivos y radiofónicos y autor de alrededor de 2.000 artículos periodísticos. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Música, una vez el Premio Nacional de Literatura y el Premio García Monge a la divulgación cultural. Ha sido condecorado además por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Jack, bienvenido otra vez, qué placer tenerte acá. Gracias, querido amigo. De veras. Los currículums, qué cosas tan fanfarronas son los currículums, ¿verdad? Bueno, pero lo resumí además, aquí podríamos seguir 2 horas sé hablando. que lo hiciste y lo hiciste muy bien. Bueno, lo hiciste muy bien, los currículums son aburridos, son ostentosos, son una cosa, ¿verdad? Casi impúdica, pero es necesario. Además necesarios, eso iba a decir María, justamente. necesarios, ¿no? Sin duda. Todo el mundo te los pide. Y si no los enseñas, nadie te toma en serio, ¿verdad? Correcto. Claro, bueno, no, pues para que te tomaran en serio hoy, hay que comenzar por ahí. Muchas gracias, Jürgen. No, gracias a vos. Hablemos de fantasmas. Ya creo que pues tu literatura tiene un tema que de alguna manera podríamos considerar importante, recurrente, principal, que es la muerte, y que por supuesto acerca también muchas de las situaciones que contás al mundo de los fantasmas o al mundo fantasmagórico. Creo que sería interesantísimo hablar un poco sobre eso. Mira, querido amigo, yo
repetiría lo que dijo Madame Pompadour allá en tiempos de poco antes de la Revolución Francesa. No creo en los fantasmas. Sin embargo, me asustan. Y tendría que decirte lo mismo, ¿verdad? Es muy interesante que la palabra fantasma en francés se dice fantôme. Atención, no se dice fantasma, se dice fantôme. Y de ahí viene Fantomas, claro, el personaje de tiras cómicas. Entonces, sí, fantasma en el sentido paranormal que estamos hablando es fantôme. Pero sí existe una palabra que se llama fantasma, pero no designa un ectoplasma paranormal que llegue y hace su presencia y se hace sentir. No, la palabra fantasma evoca fantasías eróticas. E incluso existe el verbo fantasmer, fantasmear, pero son fantasmas eróticos, son fantasías eróticas, fantasías onanistas, masturbatorias, visiones eróticas, fijaciones eróticas. Ve qué cosa curiosa. Entonces, en francés no nos llamemos a error. Fantasme es fantasía erótica. Fantasma, de los que estamos hablando hoy, se dice fantôme. Siempre me ha llamado la atención eso, ¿verdad? Bueno, importante distinción, además, ¿no? Sí. ¿Cómo distinguir una figura de la otra? La figura idealizada eróticamente de aquella otra que produce lo contrario. Podrían rechazo, coincidir. ¿no? Y podría coincidir. Podría coincidir que una visitadora sumamente bella del más allá te haga fantasmear, te haga fantasmé, ¿verdad? Te excite, te fascine, te obsesione. Eso puede suceder, claro. Sí, te haga fantasear, efectivamente. Voy a presentar a José María porque si no lo vamos a dejar fuera de la conversación. José María Gutiérrez es licenciado en Microbiología y Química Clínica por la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias Fisiológicas por Oklahoma State University de los Estados Unidos. Ha desarrollado proyectos de investigación en temas relacionados con la bioquímica y el mecanismo de acción de venenos y toxinas de serpientes. Ha trabajado durante 45 años en la Facultad de Microbiología y en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado además en el desarrollo de nuevos antivenenos para diversas regiones del mundo y en el estudio de su eficacia preclínica, así como en la búsqueda de nuevas sustancias inhibidoras de venenos. Ha participado y coordinado proyectos regionales en América Latina, ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y en el año 2023 recibió el Premio Magón de Cultura. Y hoy está aquí para hablar sobre fantasmas, además. Que parece que lo embarqué, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Un gran gusto, Jax. Y un saludo gusto. Muy cordial a las personas que nos escuchan. Bueno, sí, efectivamente me pusiste a pensar bastante, porque no es un tema que esté en mis pensamientos cotidianos más frecuentes. Sin embargo, es un tema que me pareció muy interesante. Bueno, mi visión de los fantasmas no es la visión clásica, digamos, que se tiene, o la visión más característica, más común. Yo más bien lo veo en términos de las trazas, las sombras, los ecos que dejan y dejamos las personas después de que existimos materialmente, digámoslo así. De manera que sí, las personas cuando fallecen, cuando dejan de vivir, dejan un rastro, dejan un eco. Hay un libro de Carl Sagan que tiene un título muy sugerente que en inglés se llama Shadows of Forgotten Ancestors, sombras de ancestros olvidados, ¿verdad? Y entonces en ese sentido sí nos movemos en un ámbito donde esas sombras, esos ecos están presentes de una manera o de otra. Pueden estar presentes de una manera muy directa, como el eco de nuestros padres que han fallecido, o de hermanos que han fallecido, otras personas que hemos querido, muy cercanas, que han fallecido y que lógicamente permanecen esos ecos muy cerca de nosotros. Pero también pueden ser ecos más lejanos, incluso ecos, como dice Sagan, de personas desconocidas para nosotros, ¿verdad? Pero son ecos que existen y de alguna manera los absorbemos, los reconocemos. Yo, por ejemplo, no conocía al papá de mi padre, que se llama José María Gutiérrez, igual que yo, un cartaginés, por cierto. Y sin embargo, a través de lo que fue mi padre, a través de lo que me contaron de él, para mí son ecos muy presentes, digamos, los ecos de mi abuelo, a quien no conocí. Ahora, yo te mencioné que yo quería darle alguna perspectiva biológica desde mi pues, onda de especialidad, y lo que me puse a pensar
es que pensar en fantasmas, creer en fantasmas, corresponde a un elemento del pensamiento simbólico. Es decir, la capacidad que tiene el ser humano de generar imágenes, modelos mentales de una realidad que se observa y a partir de la cual surge lo místico, surge el arte, surge la ciencia, etc. Eso que se llama pensamiento simbólico, que es una característica muy particular del ser humano, aparece evolutivamente, por lo menos las especulaciones que se tienen al respecto, entre 100.000 y 50.000 años hace. Y bueno, el reflejo de la aparición de ese pensamiento simbólico son las primeras manifestaciones artísticas, ¿verdad? En las cavernas y en otro tipo de cosas, y las primeras búsquedas de la sistematización, de la comprensión de la realidad. Creo yo que la idea de fantasma tiene que venir o aparecer cuando aparece ese pensamiento simbólico. Pero la pregunta que me surge a mí, y aquí especulando totalmente, es si es así o si esa idea, esas sombras, esas trazas que dejaron seres que tuvieron alguna importancia en nuestra vida, también se manifestaban en las especies de homínidos previas al Homo sapiens, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, y más atrás el Australopithecus afarensis, etc. Uh-huh. ¿Cuándo aparece esa concepción del fantasma? ¿Cuándo algunos de estos seres detectan, perciben las trazas, las sombras, los ecos que dejaron otros seres que los precedieron, que pudieron tener importancia en su vida? Me parece muy interesante, porque ahí aparecen los fantasmas, creo yo. Claro, bueno, yo sospecho que el fantasma aparece cuando aparece la conciencia de la muerte, uh-huh, ¿no? Y hay incluso una cita, a mí me gustaría leerla brevemente, que parte de esa idea de un escritor inglés llamado Michael Cox, que escribe hace una selección de textos, pero en el prólogo a estos textos, a sus historias de fantasmas en la literatura inglesa, que publicó en 1986, decía: la creencia en los fantasmas proviene del hecho de que hagamos lo que hagamos, los muertos no desaparecen. Tanto si los sepultamos y aislamos como si dispersamos sus cenizas, permanecen en forma de fantasmas en nuestra memoria. Y tal vez la forma más eficaz de acomodarlos consista en encerrarlos dentro de relatos. Es interesante además uh-huh, la vinculación que hace con esta conciencia de la muerte y con la necesidad de contar historias de fantasmas, ¿no? Es muy linda la cita. Estaba pensando en lo que había dicho José María y no podría estar más de acuerdo con él. Yo me imagino que la noción de fantasma nace con ese implemento arquitectónico que se llama la tumba. Cuando se empiezan a hacer tumbas propiamente, y se pone lo que sea, cruces o no cruces, o la cabeza de un jabalí o de un leopardo, cualquiera que fuese el animal tótem de la tribu, ¿verdad? Ya la tumba ritualiza y sacraliza un espacio rectangular donde yace un ser humano. Correcto. Creo que la tumba, uh-huh, ese terrible objeto que llamamos tumba, con uh-huh, su piedra lapidaria, ¿verdad? Ya llena de magia el lugar. Aquí yace un ser humano, no es cualquier cebra o venado, no, es un ser humano. Está marcado sobre la piedra y su nombre está grabado. Es muy importante, creo, la aparición de la institución de las tumbas. Claro, y eso, digamos, desde el punto de vista arqueológico es perfectamente posible, y de hecho se investiga en eso, porque se encuentran restos de seres humanos con lo que pueden ser flores o algún objeto que revela ya ese ritual alrededor del fallecimiento de una persona, claro, que tiene, en mi opinión, una relación directa con la aparición de esos ecos, sombras o trazas que llamamos fantasmas. Es fascinante lo que decís. Mira, nosotros hablamos de fantasmas, amigos, amigas, por el amor de Dios. Nosotros los vivos parasitamos a los muertos. Vivimos a expensas de los muertos, vivimos bajo los techos que los cubrieron a ellos muchas veces, dormimos en la cama donde fallecieron, usamos la vieja vajilla matriarcal de cuando se casaron hace 75 años, heredamos sus libros, hacemos el amor con sus hijos o nietas o bisnietas, les usurpamos apellidos, bienes, posesiones. Por supuesto que todo eso es un cúmulo enorme, ¿verdad? Vivimos de los muertos de una manera un poco vampírica, diría yo, casi.
Y lo que decías de la huella. Mira, mi abuelita murió en 1985, mi abuelita paterna. Fue un evento muy traumático para mí. Muchas veces fui a dejarle rosas, flores a la tumbita de ella en el cementerio obrero. Y siempre que llegué a esa tumba y oré y traté de hablar con ella y le dejé su ofrenda floral, nunca sentí que ella estuviese ahí. Siempre sentí ausencia y siempre sentí que le estaba hablando a una piedra. Era muy desolador. Un día llego a la casa y ve lo que me pasa, qué curioso. Me siento en el sofá, que era el sofá favorito de ella, donde veía sus telenovelas mexicanas, porque le encantaba llorar con telenovelas mexicanas. Me siento en el sofá y descubro que el codito de ella había cavado sobre el borde del sofá una cierta huella. El sofá se había despeluchado un poco, se había erosionado un poco por la presión del codo de ella, ¿verdad? Visiblemente había una traza. Ahí sentiste la traza, sí. Ahí yo me dije, claro, impresionante. En este huequito erosionado está más presente mi abuela que en su tumba. 1000 veces más. La huella. La huella, literalmente. Podría rendirle tributo aquí, en este sofá, mucho más que yendo a un gélido y desolado cementerio que solo los gatos se me asomaban a verme. A veces asombrados de que yo andaría haciendo, ¿verdad? Así que totalmente de acuerdo con vos, José María. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos explorado un poco estos orígenes del fantasma, desde la etimología, desde el momento en el que probablemente surgió el concepto, en este primer bloque de programa, lo que no es poco. Vamos a ver qué nos espera en los próximos. Vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en un programa de la telaraña que hemos dedicado a conversar sobre fantasmas con el pianista y escritor Jack Sagod y el microbiólogo José María Gutiérrez. Le solicitamos a Jack que nos propusiera un tema musical para escuchar y comentar en nuestro programa de hoy, y nos propuso el Traumerei de Robert Schumann, en la interpretación, o en una de las interpretaciones, del pianista ruso Vladimir Horowitz. Escuchemos.
Acabamos de escuchar Traumerei de Robert Schumann en la versión de Vladimir Horowitz. Comentanos, por favor, Jack, ¿por qué quisiste que escucháramos esta música? Nunca hubiera dudado, vos sabes. Nunca hubiera dudado porque mi vínculo con Schumann es particular, es entrañable. Es entrañable. Y quizás esto tenga que ver con los fantasmas, no lo sé. La primera vez que fui a escuchar su concierto para piano y orquesta en la menor fue el domingo 23 de junio de 1972. Matiné. Mi papá me llevó al Teatro Nacional, lo tocaba un pianista estadounidense, Claude Frank. Yo ya conocía la pieza, incluso tenía el disco en casa, pero una cosa es eso, otra cosa es en vivo. Y cuando empezó la música, yo me sentí interpelado tan personal, tan íntimamente. Sentí que aquel músico Robert Schumann, que murió en 1856 en un manicomio de Endenich, después de 2 años y medio de locura, sentí que él había escrito esa música para mí, que era para mí, no era para los demás viejos en el teatro, era para mí, era un mensaje para mí, destinado a atravesar 150 años, un océano, idiomas, todo lo que te puedas imaginar, que él había escrito pensando en ese chiquillo que desde un cafetal en Costa Rica en 1902 iba a oír la pieza. Sentí que era algo para mí y sentí otra cosa, sentí que de ser yo compositor, esa hubiera sido justamente la música que yo hubiera escrito. Sentí que era la voz de mi alma. No la sentí como la voz de otro, sino como la voz misma de mi alma. Y eso marcó prácticamente una boda de mi alma con la de él. El compositor más cercano a mi corazón siempre ha sido y siempre va a ser Schumann. Y eso es un secreto de esos que no se pueden descifrar, ¿verdad? Y tal vez ni se debe descifrar. Tal vez no conviene intentar descifrarlos. Lo sagrado debe de permanecer sagrado. Como decía Mallarmé, todo lo que es sagrado o se pretende tal debe de cubrirse de un velo de misterio. Si no, profanás lo sagrado. Y ahí entra lo fantasmagórico, evidentemente. Los fantasmas entran en el régimen de lo sagrados y de lo sacro, como todo lo que viene del más allá. En el bloque anterior comentábamos un poco sobre los fantasmas y los relatos, o sobre la necesidad, decíamos, citando a este autor inglés, de organizar o acomodar a los fantasmas en relatos. Y esto nos lleva, en Occidente por lo menos, a la Ilíada, a la Eneida. Es decir, desde siempre nuestros relatos han estado poblados de fantasmas, ¿no? Creo que sería interesante hablar un poco sobre eso, sobre la presencia de fantasmas en la literatura y sobre sus posibles funciones o explicaciones o aquello que hemos sentido al leer literatura de fantasmas. Bueno, yo pienso que, volviendo a lo que comenté anteriormente, que ese ejercicio de recuperar las trazas, las sombras, los ecos de gente que existió, ¿verdad? Que pudimos haber conocido o no, es un elemento muy fuerte de todo ese pensamiento simbólico del ser humano, de toda la cultura del ser humano. Y por lo fuerte que es, obviamente se refleja en el arte de muchas formas, ¿verdad? En lo místico, ¿verdad? Y lógicamente en la literatura, la música, etcétera, convoca a mucho a esas trazas, esas sombras, a esos ecos, a esos fantasmas, y los definimos en este sensu lato y no sensu stricto, ¿verdad? Claro. Y obviamente pueblan la literatura y pueblan la imaginación del ser humano desde siempre y la van a seguir poblando, ¿verdad? Imagínate, Jürgen y mi querido amigo José María, que en inglés se habla de the Holy Ghost, el Espíritu Santo, es el fantasma santo, ghost. Uh-huh. La palabra ghost se hace para el Espíritu Santo, lo más sublime que uno pudiera concebir, y también para un fantasma. Uh-huh. The Ghost of Canterbury, uh-huh. De Canterville, más bien, uh-huh. de Oscar Wilde. Y el Geist de la historia de que hablaba Hegel, Geist, el ghost en alemán, también es un fantasma. Uh-huh. Entonces, ¿a qué punto se imbrican? ¿A qué punto lo fantasmagórico es propio también de la vivencia religiosa? Y a toda honra, no estoy con ello derogando la experiencia religiosa, sino más bien dándole más verdad. Hay una cosa muy interesante. Un fantasma es percibido como una especie de imagen casi translúcida, ¿verdad? Yo nunca he visto fantasmas, nunca. Por el contrario, puedo dar fe de haber tenido posiblemente alucinaciones auditivas. Sí he oído voces.
en mi oído, y diciéndome cositas muy concretas, muy breves. Tampoco es que era un monólogo tremendo, no creas tampoco, mis poderes no llegan a tanto. Pero sí, tal vez porque mi oreja es mi oído privilegiado, sí he tenido alucinaciones auditivas, o bien, en efecto, voces que hasta a mí llegaron, no lo sabré nunca, ¿verdad? Pero existe esto, el fantasma arranca de la concepción de Aristóteles del alma. Aristóteles tenía del alma una concepción sustancialista. El alma era una sustancia. ¿A qué me refiero con esto? Se los voy a decir muy rápidamente. Es muy simple. El alma es una versión enrarecida, arralada, sutilizada, sublimada al extremo de la materia. Pero bien que mal materia. Es decir, entre el alma y el cuerpo hay una diferencia de grado, no de esencia. Hay una diferencia de espesor y de solidez, no de esencia. El fantasma es el cuerpo sutilizado, lo que el vapor sería el agua, ¿verdad? Una materia muy enrarecida, muy arralada. En esa concepción aristotélica y de los estoicos del alma, como una forma particular de la materia, ahí tenemos la base del arquetipo del fantasma que habría de sobrevenir por 2000 años y 24, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Shakespeare está lleno de fantasmas. Claro, el papá de Hamlet, que le aparece y le dice, véngame, Claudio usurpó el poder y ahora yace con mi esposa Gertrudis. El fantasma de Julio César, asesinado, que se le aparece a Cayo Brutus durante la batalla, y terrible, y lo induce a suicidarse. Los fantasmas de Macbeth. El de Banco, el fantasma de Banco, que le aparece en media cena. Y Banquet, y Macbeth vuelto loco, iracundo, ¿verdad? Fuera de sí, todo el mundo preguntándose cómo estaría la cabeza del rey, ¿verdad? Así que yo siento que esos fantasmas, el fantasma aparición, el fantasma con un coeficiente de materia, es todo eso subproducto. Usemos una palabra bien pedante, Kant diría, un epifenómeno de esa concepción aristotélica, que es que no solo fue Aristóteles, le heredó esa concepción a toda la Edad Media. Sí, 18 siglos el mundo fue concebido subespecie Aristóteles, claro, ¿verdad? Entonces marcó mucho y aún no nos hemos de base, no nos hemos liberado de eso, esa concepción material del fantasma, porque si fuese el fantasma hecho de nada, sería rigurosamente imperceptible. No tendríamos equipo sensorial para advertirlo. Algo de materia tiene que haber en él. Y esa materia es la que Aristóteles le da al alma. Yo escucho esto y pienso también en la forma en la que esta idea sobre el fantasma ha migrado o se ha amplificado aquello que va más allá de lo humano o de lo individual, ¿no? Como también existen los pueblos fantasmas, los barcos fantasmas, los animales fantasmas, como nuestro Cademos, por ejemplo, ¿no? Pero sería interesante desplazar también la conversación hacia esos otros lugares. Bueno, yo pienso que si retomamos nuestra definición aristotélica que también ha explicado Jacques, si no volvemos a esa idea de las trazas, de las sombras, de los ecos que quedan después de la existencia de un ser, yo creo que otros seres, además de los seres humanos, pueden dejar esas trazas y esos ecos. Hay personas que tenemos vínculos muy cercanos con árboles, con animales, con objetos, con piedras, con montañas, con nubes, que han impactado nuestras vidas de diferentes formas en diferentes momentos, con mayor permanencia o un instante nada más. Bueno, esos objetos, esos otros elementos de la existencia, la naturaleza, también nos dejan sus ecos, sus trazas, sus sombras. Y yo pienso que también en esta definición sensulato, digamos, podrían caber dentro de este ambiente fantasmagórico, ¿verdad? Ahora, yo quisiera traer aquí un elemento muy técnico de mi especialidad, de la hematología, que me parece que es interesante. Hay un concepto que se llama fantasmas de eritrocitos. Y consiste en que si uno quiere estudiar un eritrocito es una célula muy simple que tiene una membrana y no tiene organelas, simplemente tiene una membrana, es como una bolsita cargada de hemoglobina, digámoslo así, por simplificarlo. Y cuando uno quiere estudiar la membrana de los eritrocitos, entonces lo que hace en el laboratorio es romper el eritrocito, reventarlo para que libere todo su contenido, toda la hemoglobina y las otras proteínas que tiene.
luego con una centrífuga separar lo que queda, y lo que queda en el sedimento al fondo es un material blancuzco que se llama fantasmas de eritrocitos, que son las membranas del eritrocito. El término es muy interesante, ¿verdad? Alguien lo acuñó y así se utiliza. Pero entonces eso me hace pensar, y ya elaborando, divagando un poco más sobre esto, que en nuestro organismo, donde tenemos billones de células constantemente creándose y muriendo, que esas células que mueren también de alguna manera dejan un eco, dejan una traza, claro, que puede reflejarse en nuestro organismo o puede no, pero existieron, ¿verdad? Y ese término fantasmas de eritrocito me hace pensar que cuando una célula se muere, pues también deja una traza, una sombra, un eco, ¿verdad? Tan cierto, querido amigo, y tiene su correlato en la música. Vos, en una catedral gótica con enormes y altas bóvedas de crucería que son muy reverberantes, es un lugar acústico ideal para los coros o para los órganos, y cualquier catedral gótica que se respete tiene un órgano, por lo menos en Europa. Vos tocas la nota de un órgano, quitas los dedos, ya no estás produciendo más el sonido, ya no producís más el sonido, ya desde el punto de vista mecánico lo producís. Y sin embargo, en las bóvedas de crucería ese sonido se perpetúa y rebota de una a la otra y se la devuelve una bóveda para la otra y está, va languideciendo, va enflaqueciéndose, por fin es un hilito de sonido hasta que desaparece. Pero vive mucho después de que ya yo no la estoy produciendo. Es como las estrellas extintas, ¿verdad? Todavía las ves brillar y tal vez se murieron hace 14 millones de años. Ya no están, pero ya están. No están, pero están. Sí. Es que ese es el cortocircuito lógico que el fantasma plantea al ser humano. Jacques Derrida hubiera llamado que era un indécidable, una cosa indecidible. O sea, el fantasma está y no está al mismo tiempo. Bueno, lo siento, que eso les estorba su lógica de 2 y 2 son 4, pues lo lamento. Lógica limitada que tienen ustedes, señores. Revísenla, porque si hay cosas, el principio de no contradicción no es así nomás. Sí hay cosas que están y no están, y hay cosas que son blancas y son negras. Y el gato puede estar dormido o muerto o caminando en la paradoja de Schrödinger según lo que el sujeto vea en la caja, ¿verdad? Creo que nos hemos ido aventurando con la ciencia en una visión de la realidad cada vez más fantasmagórica. Ya sabemos que vivimos en un mundo que es de suyo fantasmático, ¿verdad? Sí. Hay más vacío que materia en todo lo que tocamos. Cielo santo, las partículas... Hay más incertidumbre, más indeterminación. Más indeterminación en el mundo cuántico, que es pura fantasmagoría. Podés determinar la velocidad de una partícula o la posición de la partícula, lugar, pero no podés determinar la posición y el lugar. Entonces, se desplaza a tal velocidad, es tan diminuta y tan elusiva que podés decir, está aquí o va a tanto de velocidad, pero no podés decir, está aquí y va a tanto. La realidad misma está indeterminada. Es decir, la ciencia moderna le ha infligido a nuestra razón una cura de humildad que la venía necesitando gravemente desde que estos señores Descartes, Leibniz y Spinoza, y luego otros secuaces, pero después de que estos tres convirtieron al universo entero, quisieron que el universo entero estuviese estructurado more geométrico, ¿verdad? Estructurado según las mismas estructuras de nuestro pensamiento, ¿verdad? A mí me parece esa idea hermosa, valiosa como cierre de este bloque. La realidad y los fantasmas nos ofrecen lecciones de humildad, ¿no? Sí. Buena idea para cerrar. Vamos a una pausa, ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre fantasmas con el pianista y escritor Jacques Sagot y con el microbiólogo José María Gutiérrez. Hace unos minutos escuchamos a Schumann por sugerencia de Jacques y ahora José María nos propone escuchar a Violeta Parra y su tema Volver a los 17. Escuchemos. Volver a los 17, después de vivir un siglo
Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. Acabamos de escuchar un fragmento de Volver a los 17 de Violeta Parra. Comentanos por favor, José María, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, es una canción muy hermosa que a mí siempre me ha conmovido, ¿verdad? Plantea cómo el afecto, el amor es un elemento muy poderoso en la vida humana, y cómo nos permite vivir mejor, ¿verdad? Yo en algunas conferencias que he dado recientemente sobre la historia de la ciencia, en fin, el papel de la ciencia en las sociedades actuales, me he referido a que la ciencia introduce ese elemento de racionalidad muy poderoso y que ha jugado un papel fundamental en lo que la ciencia representa en nuestras sociedades, pero que yo considero que a ese elemento de racionalidad hay que acercarle un elemento de afectividad que buena falta nos hace. Pero esa no es la razón por la cual propuse esta canción para este programa sobre los fantasmas. Volver a los 17 es algo que siempre me ha hecho a mí pensar en lo que sería la experiencia de poder conversar con uno mismo, conmigo mismo, cuando yo tenía 17 años, ¿verdad? De alguna manera, ese José María Gutiérrez, de 17 años a inicios de la década de los 70, es un eco, es una sombra, es un trazo, podría ser un fantasma, ¿verdad? Y a mí me gustaría mucho sentarme con él a conversar. Hay un cuento muy bueno de Jorge Luis Borges que se llama El Otro, donde él está en una banca en Boston después de dar unas clases, y hay un muchacho sentado en la banca, y ese muchacho es él, joven, cuando vivía en Ginebra.
y entonces tienen ese diálogo que a Borges lo horroriza, pero que a mí me parece que va en ese sentido que estoy planteándolo. A mí me gustaría mucho esa conversación, me gustaría mucho recordar o ver qué era lo que yo pensaba en ese tiempo, cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis ambiciones, mis temores, que creo que los recuerdo, pero bien podría ese personaje decirme cosas que ya yo no recuerdo o que me sorprenderían, ¿verdad? Entonces, de alguna manera también es un eco, una traza, una sombra un poco fantasmagórica en un sentido amplio, ¿verdad? Y me gustaría, como le escuché en una entrevista al cantautor cubano Silvio Rodríguez, me gustaría poder decir que a lo largo de mi vida he sido leal a ese muchacho que fui y a lo que ese muchacho soñaba, quería, pretendía, esperaba. Espero que haya sido así. Y esperando haberlo traicionado, ¿no? Esperando no haberlo traicionado, esperando haber sido leal a ese muchacho que era muy idealista y que tenía muchas expectativas en muchas cosas. Por eso fue que escogí esta canción. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y creo que esto le da una vuelta al título de las muertes que muero, y es más bien las vidas que vivo o que he vivido, o los otros que he sido, ¿no? Sí, deberíamos de escribir ese libro. Bueno, pues ya está. Aquí podemos comenzar. Se impone esa segunda parte de ese libro. Tal vez sea un poquillo mejor vendido, dicho sea de paso. Con suerte, además. Si eso lo conseguimos, no estaría mal. Volviendo a los afectos. Uy, perdón, ya que ibas a decir algo. Siempre muy impresionado por lo que reflexiona José María. Me quedé pensando, volver a sentarme yo a tomar café con el chiquillo de 17 años que alguna vez fui. Sí, yo también he sido muy fiel. He sido muy leal a ese niño. Tal vez incluso en demasía. Tal vez lo he dejado hasta tiranizar mi vida en una serie de cosas, lo cual no es muy sano tampoco, ¿verdad? No me he traicionado a mi vida. Eso lo tengo por seguro. En el infierno, Dante le asigna el 9º y peor círculo del infierno, el donde estaban los suplicios más terribles, se los asigna ¿a quiénes? A los traidores. En su ética no había pecado más abominable que la traición. Mucho peor que los lujuriosos, los avaros, los violentos, los dispendiosos, todo lo que es mentiroso. No, mucho peor el traidor, ¿verdad? El traidor a la patria, el traidor a la compañera o compañero de vida, traidor a la familia, traidor a Dios, Judas, o la traición a uno mismo, que es una traición, la traición primera de todas. Y estaba pensando en eso. Si yo me hubiera sentado a hablar con el Jacques Agut de 17 años... Bueno, podría haberle dicho sí, te seguí siendo fiel, pequeño, tiranuelo, adolescente. Heme aquí, a mis 61 años, te soy fiel. Pero creo que hubiera detestado a ese carajillo. A como me recuerdo que era, a lo que recuerdo que era yo, pesado, nerdo, libresco, antisocial, Asperger. Hubiera odiado a ese chiquillo. Mira, no sé si hubiera durado 5 minutos hablando con él. No habría funcionado. No habría funcionado. Creo que no. Y cualquier consejo que le hubiese dado, desde mi experiencia, él no lo hubiera seguido. Habría simplemente seguido por la inercia de su propia ruta vital. Pero me quedé fantaseando sobre eso. Ahora hablabas, Jürgen, de los lugares fantasmas. Sí, claro. Una cosa muy interesante. Los fantasmas nunca andan por mitad de la calle. No te los vas a topar nunca en la avenida central. Ahí no aparecen los fantasmas. Un fantasma necesita por principio un ámbito acotado, un espacio cerrado, un barco fantasma, casas fantasmas. No hay novela de terror que funcione sin una casa gótica. Una vieja casa gótica, en Inglaterra, en Francia, en algún lugar. Necesitas castillos, hospitales, hospicios, cementerios, museos, aviones, catacumbas. El fantasma necesita un espacio acotado, casi fuera de la realidad. Y ahí se manifiesta. No se te va a manifestar nunca en la soda Cheyes, mientras te comes un emparedado. Ya no existe la soda Cheyes. Tal vez ahora sí. Ahora lo que es el fantasma de la soda Cheyes. El fantasma de la soda. Sí. Pero sí, es muy interesante, ¿verdad? No hay película de terror eficaz
sin una buena mansión. Qué importante es eso. Y tiene que ser una mansión, atención, como que tenga subsuelos, subterráneos, bóvedas, claro, criptas, recovecos, sí, pasadizos, laberintos, bueno, que tenga un pasado. Ático, subsuelo. Pero hay algo muy importante de esos espacios tienen una memoria, sí, tienen un pasado, tienen un dolor. dolor. Y yo agregaría, son espacios delimitados, como bien dice Jacques, donde se concentra esa energía de estas trazas, de estas sombras, de estos ecos, porque se vivieron muchas cosas en esos espacios cerrados, mucho más que en los espacios abiertos, ¿verdad? En el más terrible de los casos, subís las gradas y están los cuadros de todos los ancestros, claro, sí, colgando ahí en la pared de las gradas. Claro, es claro, muy interesante porque eso lo ves en toda la literatura de terror hecha a mano de la vieja casa gótica. No existe, no es posible, no hay otra manera sin casa no hay fantasmas. O bien los espacios acotados que ya mencioné. Catacumbas, cementerios, un castillo, un hospital, un hospicio, podría ser un barco fantasma, ciertamente. Pero no te va a encontrar un fantasma sentado en la gradería de sol del partido Saprissa, viendo ahí el partido y haciendo... No, eso no sucede nunca, ¿verdad? Sí. No por lo menos en una película o en un relato con intenciones terroríficas. No sería un fracaso, sería un fracaso. No, yo quería recuperar la idea de los afectos propuesta por José María para llevarla también al terreno de los fantasmas, porque hay fantasmas célebres, muchos, ¿no? Hemos mencionado algunos, pero además algunos que tenemos cerca por alguna razón, ¿no? Que hemos de alguna manera sentido cercanos, empáticos, con los que nos identificamos. ¿Tienen ustedes alguno en mente? ¿Los lleva esta idea a algún lugar en particular? Bueno, yo no sé si me salgo exactamente de lo que estás pidiendo, pero yo pienso en... Yo siento mucha cercanía, yo creo que podría llamar con fantasmas colectivos, es decir, con trazas, sombras, ecos de grandes grupos de personas que han luchado en la historia por cosas en las que yo creo. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en todas las personas que lucharon por defender la República Española en la década de los 30, por crear la República primero, por defenderla del fascismo, por luchar contra el fascismo y por resistir al fascismo después de 1939. Dicho sea de paso, son elementos que recupera muy bien en sus novelas Almudena Grandes, que tiene una serie de novelas sobre la resistencia en España después de la Guerra Civil. Por alguna razón a mí ese fenómeno de la Guerra Civil Española y las vivencias que hubo me llega mucho y yo siento los ecos, las trazas de esa multitud de personas que creyeron en una España que podía ser mejor, que creyeron en una sociedad más armónica, más equitativa, de mayor bienestar. Y esos fantasmas, si los podemos definir así, a mí me llegan mucho. Podría agregar otro elemento también, o otro ejemplo de esto, y son todas las personas que durante décadas en Vietnam lucharon por defender su independencia, su autonomía frente a la agresión imperial de Francia, de Estados Unidos y de otras potencias. Ese conjunto de personas que creyeron en algo, que lucharon por eso, que murieron por eso, que colectivamente propusieron un proyecto de sociedad, digamos, podríamos considerarlos dentro de esa definición más amplia, fantasmas, y yo los siento muy cercanos, ¿verdad? De hecho, son ecos, trazas, sombras que a mí me alimentan en mi vida cotidiana, sabiendo que ha habido esas experiencias. Y como estas dos, podemos citar muchísimas más, ¿verdad? Muy hermosa reflexión. Por supuesto, sí, fantasmas colectivos que perdieron sus vidas luchando por causas generalmente justas, ¿verdad? Y buenas. Recuerdo en obra de teatro de Jean Giraudoux, La guerra de Troya no tendrá lugar, así se llama la obra, La guerra de Troya no tendrá lugar. Hay un momento en que Ulises va con un amigo y ve que las puertas de la ciudad se están abriendo en medio de la noche. ¿Quién abre las puertas? Y Ulises le dice, son las sombras de los muertos que fenecieron en esta guerra que nunca debimos haber librado. Ellos son los que están abriendo las puertas. Hasta que me erizo, cuando leí eso, como me impresionó. Impresionante, eso, ¿no? Esas eran toda la masa de muertos de la guerra entre Troya y... ¿Verdad? Yo fantasmas
tal vez es que me quede mucho con la noción francesa de fantasma. Si te hablo de fantasmas en mi vida, te tendría que hablar de Antígona, que son mujeres de las que me he enamorado literalmente. Madame Bovary, Ana Karenina, Yolanda Oreamuno. A ninguna conocí. Algunas son, por lo menos 3 de ellas son heroínas de ficción. Yo pondría a Juana de Arco también. Me he enamorado de todas ellas. He llegado al punto tal de la megalomanía de pensar que la gran tragedia de Madame Bovary fue no haberme conocido a mí. Si me conoce a mí, no se toma el arsénico. No se suicida. Mira que nunca se ha visto nada Antígona y me la imagino bellísima. Madame Bovary, hay películas que te condicionan, ¿verdad? Igual Ana Karenina. Yolanda Oreamuno, pues he visto las fotografías que he visto todo el mundo. Esa murió en el 59, yo nací en el 62, no nos cruzamos por ningún lado, pero sí tuve acceso a un poco de la huella que ella dejó a través de sus amigas y parientes que entrevisté buscando material y cosas para un libro que algún día escribiré o saldrá póstumo. O vendré en forma de fantasma. Eso, se escribirá fantasmagóricamente. Eso también puede ser. Habrá presentación de un libro fantasmagórico. Pues sabes que había un escritor francés, Arthur Cravant, que era sobrino político de Oscar Wilde. Arthur Cravant tenía por costumbre, porque nadie lo conocía ni nadie leía sus libros, pobrecito, y era poeta. Una vez hizo una presentación de un libro nuevo suyo en el Collège de France y decía, y al final de la lectura de los poemas el autor se suicidará. Entonces llenó aquello de gente, se llenó, rebosaba, reventaba aquello de morbosos. Por supuesto no se suicidó, y consiguió que vender muchos libros, lo cual quizás debería hacer yo, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Estamos pensando en estrategias para vender libros. Bueno, además de poeta, era pintor y boxeador, ¿no? Desafió a Jack Johnson. Exacto. En 1914 desafió al primer peso completo de la negritud americana, Jack Johnson, que era un bicho de 2 metros de alto, que con solo soplarlo lo botaba porque grababan era un alfeñique, era un fifiriche. Sí. No me preguntes cómo le aguantó 6 asaltos. Tal vez lo convinieron, no sé, es que no entiendo cómo, si es que lo soplaban y se caía. Bueno, le resistió. Pero era un 6 maestro asaltos. Del marketing, eso que te hace falta. No hay duda, y vendió montones de libros gracias a esa pelea, celebrada en Barcelona, por cierto. Un poeta contra un peso completo. Bueno, estamos ampliando realmente aquello que entendemos por fantasma o por fantasmagórico. Creo que esa es una buena manera de entender lo que hemos hecho en este bloque de programa. Vamos a hacer una pausa y ya venimos al último bloque de nuestra telaraña de hoy. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre fantasmas con el pianista y escritor Jacques Sagot y el microbiólogo José María Gutiérrez. Nuestro invitado ausente de hoy es el periodista y escritor francés Jacques Leroux, que nació en 1868 y falleció en 1927. Entre sus novelas podríamos destacar El misterio del cuarto amarillo, del año 1907, El perfume de la dama de negro, de 1908, y El fantasma de la ópera, de 1910, que ha sido adaptada numerosas veces al teatro y al cine, y cuenta la historia de un misterioso personaje que aterroriza a quienes asisten a la Ópera de París con el propósito de atraer la atención de una joven vocalista de la que se ha enamorado. Y yo tengo la impresión de que el aporte más significativo de esta novela en relación con la tradición literaria del siglo XIX, con la tradición literaria de fantasmas, es que nos ofrece un fantasma de carne y hueso, ¿no? Que nos habla sobre la marginación, sobre la soledad, sobre la frustración como una forma de convertir a un vivo en un fantasma, ¿no? Y creo que es una idea interesante para poner sobre la mesa en una conversación en la que hemos ampliado el concepto de fantasma. Es muy interesante que ahí, por ejemplo, tenés el concepto del espacio acotado. Claro. Es la ópera y él toca el órgano en el subsuelo de la ópera y sube por el campanario y por las torres y por los pasadizos secretos y detrás de los palcos. No se hace ver.
Su residencia permanente es el Teatro de la Ópera, como la de Quasimodo es la Catedral de Notre Dame. Claro. Espacio acotado. El fantasma de la ópera no andaría caminando por los bulevares parisinos, ¿verdad? Sí, Qué importante definitivamente. como el fantasma necesita esa caja de resonancia que es su hábitat. Muy importante. Y se mueven entre las sombras, ¿no? Se mueven Claro. los lugares que no son habituales, que nos resultan inaccesibles a la mayoría de nosotros, ¿no? Yo quizá tomaría este caso, bueno, confieso que no he leído esta obra, pero sí me hace pensar por lo que están diciendo ustedes y lo que he podido leer brevemente sobre la misma, el hecho de que una persona pueda tener tantas restricciones, tantas limitaciones, tantas enajenaciones, tantas alienaciones en su vida, impuestas muchas por la sociedad, o en la mayoría de los casos por una sociedad alienante, que se puede convertir en un fantasma. Y lamentablemente en nuestra sociedad actual, una sociedad excluyente, una sociedad que cada vez tiende a polarizarnos más, a separarnos más entre los que tienen, los que podemos tener ciertos privilegios, y una gran cantidad de personas que no tienen los elementos básicos para una vida digna, cómo en cierta forma esas personas las convertimos en fantasmas, en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? De manera Claro. que rescato esta interpretación del fantasma de la ópera y trayéndolo a esta imagen de una sociedad casi que fantasmagórica por lo injusta que es la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿verdad? Bueno, esa idea parece haberte escuchado un cineasta portugués llamado João Pedro Rodríguez, que filmó una película titulada El Fantasma, sobre un personaje que no ha muerto, pero que claramente vive en condiciones de marginalidad, de pobreza, de exclusión social. Y por supuesto, de alguna manera, el título y la forma en la que cuenta la historia supone un giro a esta visión sobre el fantasma en la línea que acabas de comentar, efectivamente. Creo que sería interesante que entráramos un poco en esa figura del fantasma de la ópera, porque además es un músico, un genio musical incluso, Ajá. que no ha encontrado las oportunidades que merece y que por supuesto abriga un gran rencor, ¿no? Ten en cuenta, Jürgen, que Quasimodo era ya de suyo músico, por cuanto tañía las campanas, Claro. tocaba las campanas. A su manera era músico. Y la voz más potente de París, las campanas resonaban por doquier. Entonces, él era músico, a su muy elemental manera. Interesante, claro. Era un hombre de alturas, puesto que vivía ya en las torres, a la par de las gárgolas, que eran sus amigas. Era un hombre de altura y al mismo tiempo un hombre de bajura, ¿verdad? Subhumano, deforme, jibado, horroroso, ¿verdad? Pero esa es justamente la moraleja o la revelación moral de estas historias. Es lo que están diciendo en el fondo, ¿no? La belleza es interior y no exterior, etcétera. No hay que fijarse en el físico, ¿verdad? Sí. Sí, eso, perdona que te sí. interrumpa, ¿no? Eso atañe mucho también a otra característica de los tiempos actuales, de ese afán por lo superficial, por lo banal, Claro. por lo mercantil, por Sí. la incapacidad para ver más allá de la superficie, la belleza de las personas, el potencial de las personas, ¿verdad? De manera que hay un mensaje ahí también en ese sentido, ¿verdad? No, y sin duda, probablemente por eso seguimos contando esas historias, con variaciones, ¿verdad? Y hay muchísimas variaciones, incluso de alguna forma, efectivamente, el fantasma de la ópera y el jorobado de Notre Dame ya son de por sí una variación de la otra. Curiosamente, las dos las interpretó Lon Chaney en la década de los 20, sí. ¿no? Hace 100 El años fantasma, aproximadamente. Jürgen, es de Gastón. De Gastón Leroux, sí. Es que ahora dijiste Jacques. Ah, no. Le Gastón pusiste Leroux. Bueno, hice un ajuste. Hay que hacer entonces la Invitado. modificación. Ya efectivamente. desear haber escrito esa novela. No, de Gastón Leroux, claro. Yo voy a proponer algo acá como tercer tema musical de nuestro programa de hoy, a propósito de estas versiones anglosajonas de las novelas francesas. Y es la banda sonora de una de las adaptaciones del Fantasma de la Ópera, la de la década de los 70, que se titula El Fantasma en el Paraíso. Y es una versión que claramente recupera la historia original, pero que además se nutre de una serie de elementos de manera muy consciente, ¿no? Que funciona mucho más como un collage o como un pastiche, ¿no? Así que me gustaría proponerles que escuchemos este tema musical que se titula Viejas Almas, Old Souls, y ya venimos un poco a comentarlo y a cerrar nuestro programa de hoy. Ya venimos.
is an old love, baby. It's older than all our years. I have seen in strange young eyes familiar tears. We're old souls in a new life, baby. They gave us a new life to live and learn. Sometime to touch old friends and still return. Our paths have crossed and parted. This love affair was started long, long ago. This love survives the ages. In its story lies the pages. Fill them up, may ours turn slow. Our love is a strong love, babe. We give it all and still receive, and so with empty arms we must still believe. All souls last forever, so we need never fear goodbye. A kiss when I must go, no tears. In time we kiss Acabamos de escuchar Old Souls, Viejas Almas, en la voz de Jessica Harper, que dice, a pesar de que tenemos las manos vacías, debemos seguir creyendo, ¿no? Es una frase que viene directamente de la novela de Gastón Leroux, ¿no? Me gustaría preguntarles qué piensan después de escuchar esta canción, o qué idea les gustaría compartirnos a manera de cierre de nuestro programa de hoy. Bueno, yo quisiera decir que me siento profundamente identificado con esta frase. A pesar de que tenemos las manos vacías, debemos seguir luchando. Debemos seguir creyendo. Sí. Exacto. Sí. Bueno, yo diría y luchando. Además. Por lo que creemos. Pienso que me identifico mucho con esa frase porque precisamente vivimos en tiempos donde hay muchos sueños rotos, ¿verdad? Donde muchos, volviendo a lo que hablé antes de volver a los 17, ¿verdad? Muchos de esos sueños con los cuales he tratado de ser leal, son sueños que no se han cumplido, son sueños que a veces parece que se alejan, son ideas de sociedad que quisiéramos, o ideas de cómo quisiéramos que fuera la sociedad, que a veces parecen más lejanas que nunca, ¿verdad? Y bueno, que de alguna manera hay manos vacías, ¿verdad? O tenemos las manos vacías de muchos de esos sueños. Sin embargo, yo creo que la solución a esto no es caer en la desesperanza, ni en el pesimismo, ni en el cinismo, sino seguir creyendo, ¿verdad? Y con nuestro quehacer cotidiano y el quehacer de muchas personas con quienes compartimos esos sueños, pues seguir tratando de construirlos, ¿verdad? No dejarlos que mueran, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo rescato de esta frase que me ha conmovido mucho. Queridos amigos, qué gran honor haber participado con vos, José María. Y eso no es un fantasma, eso es real. Y con vos, por supuesto, mi querido Jürgen, y los compañeros del estudio. Hablamos de fantasmas como presencias sobrenaturales. La verdad es que estamos repletos de fantasmas. En esta cuadra, aquí donde está este estudio, debe haber 50 fantasmas. Fantasma es todo ser humano que se aliena, que se enajena. Enajena significa que se torna ajeno a sí mismo, ajeno a su esencia preciosa, individual.
seres que se traicionan a sí mismos, que se venden a sí mismos, que postergan sus grandes ideales, que olvidan sus grandes sueños y siguen por las vidas como sonámbulos, como cuerpos desertados por el alma, cuerpos sin inteligencia, sin corazón, sin sentimiento, que simplemente han cedido a los dictats de la implacable sociedad consumista en que vivimos y del medio anarcocapitalismo feroz que nos exige: produzca, 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 venda, renueve, renueve, produzca, el que no renueve se muere. Bueno, manu militari, a golpe de tambor, esta sociedad ha creado fantasmas. Estamos llenos de fantasmas. Nuestro país tiene 5,5 millones de habitantes. 3 millones deben ser fantasmas, según esta nueva definición que propongo. Bueno, pues con esa nueva definición de fantasma que hemos ido construyendo a lo largo del programa y que ahora creo que tiene un cierre realmente enfático, nos quedamos. Yo quiero agradecerles una vez más, José María y Jack, por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecerle también a Daniel Ortuño, que nos acompaña en la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora del programa, y a todas las personas que nos sintonizan a las 7 de la mañana los lunes en el 95.5 FM de Amplify Radio, o a quienes nos escuchan después en las plataformas de la radio o de Spotify. Soy Jürgen Ureña, muchas gracias, buen día. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La telaraña. En Amplify Radio 95.5.